Ahora sí. Empezamos. ¿Dónde están? Estamos en gases ideales. Parece ser de que ahora vienen, o sea, en el sistema modular, 2 clases menos van 5, 6. Esta sería la 6ª clase del sistema modular. Y nos falta ver 3 temas más. Soluciones, estequiometría, equilibrio químico. Entonces, entre hoy y mañana vamos a terminar gases, ¿listo? Bueno, yo al menos espero de que le estén captando, pero si tienen dudas, pregunten. ¿Listo? Bien, habíamos visto lo que es un estado gaseoso, ya sabemos de que todo gas ocupa el volumen del recipiente que los contiene. En realidad, generalmente todo depende de la presión y la temperatura del sistema para tener una propia densidad, ¿ya? Luego habíamos visto la ley de Boyle-Mariotte, en que viene a ser la ley de las isotermas. Cuando ustedes escuchen isotermas, entonces de entrada, acuérdense de que el producto de la presión por volumen es igual a una constante, ¿ya? O sea, ¿cómo ustedes lo pueden aprender sin que ustedes se lo aprendan de memoria? Ustedes saben que la ecuación de los gases ideales es presión por volumen igual al número de moles por la constante de los gases de temperatura. Si la temperatura es constante, que está al otro lado de la igualdad, ¿ya? Entonces, todo lo que está al otro lado de la igualdad, tómenlo como una constante. Entonces, PV igual a una constante, ¿ya? Esa es la ley de las isotermas. Entonces, fíjense, presión por volumen igual a la presión en cualquiera de los puntos. ¿Listo? Y habíamos hecho una gráfica, esta de acá, en que se grafica la presión respecto al volumen y que existe una relación inversa, porque si ustedes disminuyen la presión dentro de una isoterma, ¿qué va pasando al disminuir la presión? Al disminuir la presión, ustedes están incrementando el volumen de dicho gas en ese sistema. Si ustedes comprimen, ya reducen volumen, se requiere una presión que va aumentando. Entonces, eso es lo que pueden comprender. ¿Ya? Entonces, esta es una isoterma. Es una curva equilátera. Si la temperatura es mayor que esta, está por encima de esta isoterma de menor temperatura. Igual en el caso de una tercera isoterma. Entonces aquí es de que lo que acabo de mencionar, ¿no? Son curvas equiláteras, las isotermas, y habíamos visto un análisis en el cual, digamos, si estamos en este punto, acá, de esta isoterma, ¿ya? Y nosotros podemos cambiar disminuyendo la presión que va a incrementar el volumen dentro de esta misma curva. Entonces, aumenta el volumen, disminuye la presión. ¿Ya? Y este ejemplo más o menos lo relacioné con este esquema. Si tenemos un cilindro con un émbolo, ya que tiene un volumen inicialmente con esta masa de gas. Como es un sistema cerrado y ejercemos presión, ya vamos ejerciendo presión, que a medida que vamos ejerciendo presión, el volumen va disminuyendo, ¿ya? Hasta que va a tener, como les hice en este esquema, ¿ya? O sea, digamos acá, sabemos que en la química la densidad es la relación masa sobre volumen, donde la masa es igual al producto de la densidad por el volumen que pasa a multiplicar
Aquí en este sistema la masa de gas es la misma cuando hago un efecto de compresión, ¿ya? Entonces, si de aquí voy a disminuir el volumen hasta este punto, ¿ya? Entonces yo necesito ejercer una presión que se va incrementando hasta que llegue a reducir este volumen, ¿ya? Entonces eso es lo que se muestra en este esquema, ¿listo? Y de aquí es de que se saca, digamos, en relación a este esquema, ¿ya? Considerando que la masa aquí es la misma, la masa en este punto 1, en estado inicial 1, en este estado inicial 2, la masa es la misma. Entonces, si sabemos que la masa es el producto de la densidad por el volumen, ¿qué es lo que cambia? Cambia el volumen y también su densidad, ¿ya? Y lo mismo pasa para el punto 2. Tenemos un volumen diferente y también el gas ocupa o tiene otra densidad. Bien, y acá le subimos este ejercicio que lo desarrollamos también en Excel, ¿ya? Aplicando la ley de Boyle-Mariotti. Es decir, de que el producto P por B, 20 por 350 es 15.000, y de ahí relacionamos con P1B1 igual a P2B2 y despejamos los volúmenes, de acuerdo a la presión que estamos analizando para estos 4 casos. Entonces, como les decía, el producto de la presión por volumen es una constante. Consiguientemente, despejamos el volumen acá, pues se pasa a dividir, si analizamos este con esta de acá, despejamos el volumen, P3 pasa a dividir. Entonces, en ese caso, ya hemos construido una tablita que es esta de acá, ya. Y esta tablita nos indica, o podemos interpretar, por decir, ya. Podemos interpretar de que al disminuir la presión, ¿qué es lo que pasa con el volumen? Aumenta, ¿no es cierto? Y eso está explicado acá, en cualquiera de estas gráficas, ¿no? Al disminuir la presión, vamos disminuyendo esta presión en cualquier punto. ¿Qué pasa con el volumen? Va aumentando, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se pretende que ustedes vayan visualizando. Ya no como ello, que es ocupar la ecuación, bla, 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 tener resultados, sino que vayan interpretando en forma matemática qué es lo que está pasando, qué es lo que ocurre en ese sistema. ¿Listo? Entonces, ustedes han visto acá de que hemos construido esta tablita, ¿ya? Y esa tablita nos permite visualizar en esta gráfica, al graficar presión en milímetros de mercurio por volumen expresado en litros, ¿ya? De que al disminuir la presión se va incrementando el volumen. ¿Mm? ¿Listo? Y esta de acá es la isoterma. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Hasta ahí sí. Muy bien, estamos repitiendo lo que avanzamos el otro día. Sí. Y aquí vemos la ley de Charles Gay-Lussac, ya en que aquí sí tenemos dos casos. Tenemos la ley de las isóbaras y de los sistemas isocóricos o isométricos. O sea, estoy empezando a hablar de algunos términos que posiblemente están escuchando por primera vez, algunos, otros ya posiblemente en colegio el profesor les habló. Isóbara significa igual presión. Al igual que hemos explicado lo que son las isotermas, son sistemas en que la temperatura se mantiene constante. En este caso, cuando hablamos de isóbara, la presión se mantiene constante. Y si hablamos de proceso isocórico o isométrico, el volumen es la variable que se
el volumen es la constante, por decir, ¿ya? Bien. Lo que vio este señor es lo siguiente. Y les explicaba a ustedes de que si ustedes inflan un globo, ¿ya? Y ese globo alcanza un volumen, lo ponen ahí y el sol empieza a calentarse a medida que pasan las horas. ¿Qué va a pasar? El volumen de ese globo, que tiene la misma masa de gas, se va a dilatar, ¿ya? Entonces el gas va aumentando el volumen a medida de que la temperatura se incrementa. Entonces de ahí nace lo que viene a ser la ley de Gay-Lussac, en que un sistema en el cual la presión se mantiene constante, ¿ya? El volumen se incrementa en forma proporcional con respecto a la temperatura, ¿ya? Bien, entonces eso es lo que se conoce como la ley de las isóbaras. Pero si se aumenta la presión y se aumenta la temperatura y se mantiene el volumen constante, esto es lo que les explicaba el caso de las garrafas. En esas garrafas grandes que emplean algunas veces en donde lavan ropa, ¿qué hacen? Lo que hacen es básicamente tratar de aprovechar la máxima cantidad de gas que tiene el cilindro, que cuando se va agotando va perdiendo presión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Colocan agua caliente, ¿ya? Como un baño María, y eso aumenta la presión del gas que está dentro de la garrafa y permite agotar todo aquello que se pueda, ¿no? Dependiendo la presión que pueda alcanzar y la masa de gas que contenga el cilindro. Bien, entonces, en este caso, la presión es directamente proporcional a la temperatura también, ¿ya? Un ratito. Ahora sí. Entonces, de aquí sale, ¿no? De que hay a una temperatura T un sistema que tiene un volumen inicial. Si se incrementa la temperatura, hay incremento de volumen. Y en ese entonces relacionó con respecto a un factor de dilatación que es 0.0, o sea, es la división de 1 entre 263, que al final de cuentas, introduciendo este factor en esta ecuación de acá, se convierte en la ecuación de la ley de las isóbaras, que relaciona la relación directamente proporcional de volumen con temperatura. Bueno, entonces sabemos que con la temperatura, si está en grados Celsius, se suma 273, se convierte en una temperatura absoluta. Entonces de ahí es de que B1 es igual, o B1 sobre T1 es igual a una constante de proporcionalidad, o el volumen directamente proporcional a la temperatura. ¿Ya? De ahí es lo que sale esta expresión, ¿ya? B1 igual a T1 como B2 igual a T2. ¿Listo? Y esto se conoce como la ley de las isóbaras. Bien. En realidad esto vienen a ser rectas, como ustedes ven, ¿no? Que tienen pendientes diferentes, lógicamente. Por ejemplo, la presión 1 es una presión mayor que P sub 2. Y esta isóbara es una isóbara menor que las dos anteriores. ¿Ya? Entonces, de aquí mismo es de que aplicando el concepto de densidad, que es masa sobre volumen, entonces se puede dejar expresado estas ecuaciones en función de la densidad. ¿Ya?
Y el segundo caso es el caso en que el volumen se mantiene constante o ley de las Sócrates o isométrico, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que relaciona? Que la, la relación de la temperatura con la presión son directamente proporcionales. Se incrementa el uno, se incrementa el otro, ¿ya? Y luego tenemos la ecuación de los gases ideales, que presión por volumen es igual a nRT. ¿Listo? No vamos a entrar mucho en detalles de esta ecuación, que al final de cuentas vamos a ver su aplicación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es un problema en que a 27 grados Celsius, ¿ya? 50 centímetros cúbicos, o sea, ustedes saben de que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces, 500 centímetros cúbicos corresponden a medio litro. 500 entre 1000 es 0,5. Medido en la presión de 400 milímetros de mercurio. Ustedes deben acordarse muy bien de que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, ustedes pueden usar los factores de conversión para transformar los milímetros de mercurio a atmósfera. ¿Ya? Y 1000 centímetros cúbicos de nitrógeno, estamos hablando de un litro de nitrógeno, es otro gas que a la presión de 600, ambos gases, ¿ya? Se introduce a un frasco de 2 litros de capacidad, ¿ya? Calcúlese la presión resultante. Estamos hablando de dos gases que se introducen en un frasco vacío y las condiciones del uno y el otro son diferentes en cuanto a ver, tenemos volumen, tenemos presión, el otro tiene otro volumen de 1000 centímetros cúbicos y tiene una presión mayor. A ver, a 27 medida la presión, nitrógeno se coloca en tubo, pues calcúlese la presión. Ya. Bien. Entonces, aquí. O sea, tanto el hidrógeno como el nitrógeno dice a 27 grados. Por otro lado, cuando empleamos la ecuación de los gases ideales, tenemos que llevar a temperatura absoluta, es decir, que a grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, el hidrógeno que estamos introduciendo acá a este frasco que tiene 2 litros, está a 27, el nitrógeno igual, sumados a 273 nos da esta temperatura expresada en grados Kelvin. Se introduce medio litro de hidrógeno a esta presión y de nitrógeno 1 litro a 600 milímetros. Y cuando yo introduzco este gas acá adentro y coloco el tapón acá, si yo quiero ocupar cuál es la presión final acá, debo conocer cuántos moles hay de este gas y de este otro. ¿Ya? Entonces, la única forma de poder resolver este problema es aplicar la ecuación inicialmente para cada uno de estos gases. Porque tenemos la presión para el hidrógeno, sí. El volumen, no. ¿Ya? Tenemos el número de moles, no necesitamos determinarlo. R, conocemos. Tenemos acá, es decir, presión, volumen, tenemos N, R, T. Entonces tenemos todo para determinar qué masa o qué
número de moles hay de hidrógeno ocupando este volumen, esta presión y a esta temperatura que es de 300 grados Kelvin. De forma similar, determinamos cuál es el número de moles que estamos introduciendo en este frasco para el nitrógeno. Tenemos la presión, tenemos el volumen. 600 por 1. Tenemos la constante de los gases 0,082 y la temperatura de 300 grados Kelvin. Entonces aplicamos la ecuación de los gases ideales para determinar el número de moles del uno y del otro que se introducen a este recipiente. ¿Ya? Lógicamente de que si ustedes quieren, una forma es convertir estos milímetros a atmósfera para usar y poder reemplazar en esta ecuación que está la constante en atmósfera. O caso contrario, esta constante llevarlo en vez de atmósfera a milímetros de mercurio. Decimos que una atmósfera tiene 760 y obtengo la constante de los gases ideales expresadas en milímetros en vez de atmósfera. Entonces, directamente al reemplazar acá el número de moles, 400 por 0,5 por esta constante que lo llevé a milímetros, se anula milímetro con milímetro. Aquí me falta algo. ¿Ya? Si nos damos cuenta acá, milímetros de mercurio por litro. Entonces aquí listo. ¿Ya? Bien, entonces litro con litro, milímetro, grado Kelvin, me da mol. ¿Ya? Y al multiplicar 400 por 0,5, dividir entre esto y esto, me genera esta cantidad de moles de hidrógeno. De forma similar, hacemos el cálculo para el nitrógeno. Entonces, estamos calculando los moles de hidrógeno y de nitrógeno que estamos introduciendo al frasco. ¿Listo? Entonces, aquí resolvemos y encontramos el número de hidrógeno, acá el número de moles de nitrógeno, la suma de ambos nos da esta cantidad de moles que se introducen a ese recipiente que tiene 2 litros. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos volumen, tenemos número de moles y la temperatura es de 300 grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, PV es igual a NLT. Despejamos la presión, ¿ya? De esta ecuación y encontramos de que la presión en este sistema es de 435 milímetros de mercurio. ¿Está claro, ustedes jóvenes? Esa es la presión final. Hola, ¿se entendió el problema? ¿Sí o no? Bien, si está entendido, fíjense, la única forma de poderlo hacer didáctico es con dibujo, ¿no? Y darles animación para que me permita poderles explicar a ustedes, pero no sé si hay alguna duda. Ya. Recapitulando este ejercicio, tenemos así. Ya, entonces, se están introduciendo estos dos gases a este recipiente que tienen estas presiones, volúmenes y temperatura. Entonces, si tenemos los volúmenes
las presiones, lo único que hacemos es despejar n y reemplazar los valores con que se está ingresando a este recipiente del uno y del otro. Hallamos el número de moles totales y de ahí aplicamos nuevamente la ecuación de los gases ideales cuando ya los gases han sido introducidos a este recipiente, donde tendrán este volumen, porque los gases ocupan el volumen del recipiente que los contiene, que es este, 2 litros. El número de moles totales vienen a ser tanto del nitrógeno como el hidrógeno y la temperatura de 300 grados Kelvin. Entonces despejamos la presión y encontramos cuál es la presión en este recipiente. ¿Listo? Bien. Acá otro problema de dos gases también. ¿Ya? Dice, se desea averiguar, ¿ya?, los gramos de nitrógeno acá en este recipiente que ocuparán idéntico volumen a 27 grados. Es decir, de que este recipiente con este otro son iguales. ¿Ya? Y además nos dice de que ambos sistemas van a estar ocupando el mismo volumen y la misma presión, ¿ya? Que ocuparán idéntico volumen a 27, o sea, el nitrógeno aquí va a estar a 27 grados Celsius, ¿ya? Que debe ser igual a este volumen, ¿ya? A esta temperatura que ocupará este nitrógeno con respecto a 16 gramos de oxígeno que están contenidos en un recipiente de igual volumen a este otro, ¿ya? Y igual presión también, ¿ya? Pero este volumen ocupado por este gas está a una temperatura de 20 grados Celsius. Entonces, como son dos sistemas diferentes, aplicamos la ecuación de los gases ideales para este sistema de acá como para el del sistema del oxígeno. Entonces, PV es igual a NRT. N, el número de moles, ya hemos visto en el cálculo de los pesos moleculares, es igual, el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular. ¿Ya? La constante de los gases es 0,082, la temperatura en este sistema acá es de 300 y para este otro 293. Pero este volumen y este otro, como la presión acá y acá es la misma. Entonces planteamos ecuaciones independientes para cada sistema, ¿ya? Para este de acá, donde la masa está referido a la cantidad que deseamos determinar de nitrógeno, ya, con respecto a su peso molecular. El peso del nitrógeno es 14 por 228. Tenemos la temperatura, sí, que es de 300. El volumen no se conoce, ni de este ni de este otro, pero sí sabemos de que la presión aquí y el volumen es igual a la presión y el volumen que tendrán en las condiciones finales. Entonces, fíjense, ya, acá reemplazando los datos, ya, la masa es la que nos pide encontrar cuál es averiguar los gramos de nitrógeno. No conocemos, pero su peso molecular sabemos que es de 28. La constante de los gases sabemos que es esto y la temperatura es de 300 dividido entre este volumen. Y lo mismo para este otro. ¿Ya? Entonces, pero aquí ya nosotros conocemos la masa de oxígeno, que son 16 gramos. El peso molecular del oxígeno, 16 por 2, 32. Bueno, la temperatura de este sistema
es de 2,93. Fíjense, plantea las ecuaciones, B1 pasa a multiplicar, B2 pasa a multiplicar. Pero ¿qué se tiene? De que la presión y la temperatura, los volúmenes en el estado final que estamos buscando son iguales. Entonces, este pasa a multiplicar, este de acá también, como son iguales, ya ambas ecuaciones, tenemos dos ecuaciones en la cual por el método de sustitución yo reemplazo este valor acá en esta igualdad y fíjense, ¿no? Entonces llegamos al igualar ambas ecuaciones, llegamos a esto y esta es mi incógnita. Entonces esto con esto se anula, ya el 300 pasa a dividir, el 28 pasa a multiplicar. Entonces fíjense, el resultado es de que aquí en este recipiente deberá contener 13,7 gramos de nitrógeno, ya, para que tenga el mismo volumen que tiene 16 gramos de oxígeno ocupado en este recipiente a una temperatura de 20 grados Celsius. ¿Se entendió, jóvenes? Hola. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, este es otro de los problemas que se ha resuelto aplicando la ecuación de los gases ideales. Bien, habíamos planteado algunos problemas, creo que resolvimos uno, ¿no? O dos, creo, en ese. Bien, vamos a reingresar ahorita, ya, para continuar resolviendo estos problemas en la hoja de Excel. ¿Listo? Que son aquellos que ustedes lo tienen en esa guía que les mandé. ¿Ya? Volvemos a reingresar en